¿La ven? Sí, perfectamente. Ok. Bueno, entonces, gracias a Dios, hoy vamos a la sesión 4. Nos queda una sola sesión. Y esta sesión corresponde a la parte de resultados y hallazgos. Por eso colocamos esta lámina de primero como para hacer un recuerdo de lo que hemos venido trabajando, ¿verdad? Entonces, yo después modifiqué esa lámina en esta flechita, no sé si se ve que yo la marque, que yo la señalo, porque la coloqué con la punta hacia ambos lados, pero esta es la primera que colocamos. Entonces, la idea es mostrar, ¿verdad?, que siempre que comenzamos una investigación, generalmente no, siempre, casi siempre lo hacemos desde la visión de una problemática, una situación, un objeto de investigación, pero algo que nos llama la atención y que en la transcomplejidad hemos llamado la realidad transcompleja, que por eso yo resumí como la realidad trans. Siempre dice la doctora Nancy que de una vez que nosotros nos planteamos la realidad, sea desde cualquier paradigma, de una vez nos planteamos, aunque sea en la mente del investigador, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y ese que vamos a hacer tiene que ver con la metodología y el cómo lo vamos a hacer tiene que ver con el paradigma que también se ubica en la metodología, porque entonces uno, de acuerdo a lo que el paradigma dicta, de esa manera, vamos a decir, interviene la realidad. Entonces, paralelamente que nos planteamos una realidad, en este caso de este curso nos planteamos investigar sobre la investigación en la universidad, ¿verdad? Y le colocamos el calificativo de inteligente, planteando de la realidad que estamos viviendo en la época actual de tecnologías disruptivas y de inteligencia artificial, reconociendo que eso no es de estos momentos, pero que digamos que está en el tope por los momentos, porque los autores hablan de que, bueno, es que falta ver lo que va a ser la inteligencia artificial, ¿verdad? Que todavía no nos imaginamos lo que puede llegar a ser. Entonces, en paralelo, cuando nos planteamos una realidad de investigación, empezamos a buscar hacer la revisión documental y empezamos a plantearnos cuál es la metodología. Y que decíamos que la metodología incluye tanto el paradigma como el método o los métodos. En el ámbito de la investigación transcompleja, hemos hablado de que una de las características fundamentales de la investigación transcompleja es la transdisciplinariedad, que hemos tratado de poner en práctica en este curso con esa idea de que ustedes han escrito desde cada disciplina, ¿verdad? Ahora viene, como decía la doctora, también lo más difícil, porque cada uno pensó la realidad desde su disciplina. Ahora viene a ver si podemos nosotros lograr hacer el entramado, ¿verdad?, de acuerdo a lo que hayan escrito, ese entramado que es lo que daría lugar a la verdadera transcomplejidad y de la cual es la parte que hoy va a hablar la doctora Nancy, esa dialéctica y esa dialógica entre las teorías, entre los resultados del método. Entonces nosotros en la primera sesión hablamos de la realidad, de cómo la caracterizamos. En la segunda sesión hablamos de la trama teórica, hablamos de las diferentes teorías que hasta ahora hemos considerado, casi todas en el ámbito de la física, y que hemos visto pues que ya tenemos que avanzar, porque digamos que son las teorías que en el origen de la transcomplejidad nos planteamos, pero que ya tenemos que buscar otras teorías que tengan que ver con el ámbito de las ciencias sociales y de la ciencia espiritual. Y que tal vez ustedes algunos han tocado algunas, vamos a decir, ramas que nosotros no trabajamos muy común, como en la arquitectura, y a lo mejor han surgido otras teorías. Vamos a ver qué escribieron ustedes, ¿verdad? Yo todavía no lo he visto. Y en correspondencia y en paralelo vamos hablando del transmétodo, que es como llamamos a esa complementariedad metódica
y a esa complementariedad paradigmática que hemos venido llamando el transparadigma transcomplejo, que lo que aspira es tomar elementos de cada paradigma de acuerdo a la necesidad que brinde esa realidad. También hemos venido señalando que la realidad nos habla, ¿verdad? Y en función de lo que nos habla, vamos modificando. Entonces hoy nos corresponde la sesión 4, al lado izquierdo desde mi mirada de la lámina y para ustedes del lado derecho, donde tenemos desde la visión de los métodos cuantitativos, lo que hemos venido llamando los resultados, y desde la visión de los cualitativos, lo que hemos llamado los hallazgos. Y fíjense que en esta lámina todavía hablamos de integración, pero realmente no hay tal integración, lo que hay es una complementariedad, que también al comienzo llamábamos dialéctica, pero que ya hemos venido hablando de una complementariedad dialéctica y dialógica. Y como les decía, es la última parte de la noche de hoy. Entonces, a mí me corresponde hablar un poco de lo que son los resultados y de lo que son los hallazgos. Nosotros hemos hablado de los resultados partiendo de que es el resultado, los productos de los métodos cuantitativos cuando investigamos una realidad. En la tarea que ustedes van a hacer, ¿verdad?, que está pendiente, aspiramos pues que algunas disciplinas, como por decir la informática, a lo mejor la economía, no sé realmente si la gerencia, tomen, planteen en ese ejercicio reflexivo que estamos haciendo métodos cuantitativos. En este caso y en la época actual, además, métodos que tengan que ver con la recolección de datos a través de la inteligencia artificial. Y desde las ciencias sociales, por ejemplo, la educación, el derecho, aspiramos que coloquen métodos cualitativos, ¿verdad?, que a nuestro juicio recoge entonces información cualitativa. Nosotros hemos hecho esa división, ¿verdad?, de datos cuantitativos y de información cualitativa. En esta lámina lo que tratamos es de representar algunas maneras de presentar los resultados, porque lo que corresponde al capítulo 4 son la manera de presentar los resultados y la manera de presentar los hallazgos. Entonces no lo podemos ver aquí, que tenemos tablas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una tabla en el que se llama cuadro 5, donde vemos una evolución de la tasa anual de homicidios desde el 2011 al 2015. Entonces, fíjense, nosotros pensamos que esos podrían ser datos, por decir, de una X disciplina, pero pudieran ser datos de una disciplina como el derecho, que yo estaba señalando que puede utilizar métodos cualitativos, pero también puede usar métodos cuantitativos porque puede utilizar datos numéricos, en este caso es por homicidio, ¿verdad? Y en la columna de abajo vemos entonces la tasa anual de homicidios en Venezuela del 2011 al 2015. Entonces estamos viendo que es una forma de representar. En el gráfico 2 tenemos otra forma de representar, ¿verdad?, lo que se llama gráfico circular, de curvas. Y en el cuadro 4 tenemos otra forma de representar datos numéricos, que son las columnas, gráficos de columnas. Y en el mismo cuadro 4 tenemos arriba la tabla. Es decir, que los datos cuantitativos se pueden representar de diferentes maneras. Pero lo importante acá es que veamos que para que una investigación entre en el ámbito de lo que llamamos transcomplejidad, necesitamos datos cuantitativos. No es como creemos que nos vamos a pasar de lo cuantitativo, que generalmente se ubica en el ámbito del positivismo, a lo interpretativo, porque ahí no hemos hecho nada. Lo que hemos hecho es pasarnos de un extremo a otro. Y la investigación transcompleja lo que plantea es la complementariedad. Ver una realidad desde lo cuantitativo, desde lo medible,
pero también de la subjetividad, desde la emoción, desde los sentimientos que le generan los autores o los actores de ese proceso. Esta lámina yo le quise colocar, aunque pertenecería a la sesión anterior, a la 3, porque es un instrumento que elaboró una participante de doctorado, que ella trabajó las familias. Entonces fíjense que ella, digamos que inventó este instrumento que ella llama un termómetro de la funcionalidad familiar. Y entonces estableció lo que ella llamaría disfuncional, ¿verdad? Lo que ella llama moderadamente funcional, y lo que ella llama funcional, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo quise colocar? Porque siempre yo nombro a la doctora Nancy, que dice que los métodos que hay, lo que podemos inventar, aquí es un instrumento que ella inventó. Y es algo importante de señalar, porque en eso nos ganan los psicólogos, y por eso la importancia que en la transcomplejidad utilizamos los aportes de otras disciplinas, porque los psicólogos elaboran sus instrumentos y establecen una tabla de qué significan los resultados. Nosotros, y cuando hablo nosotros, generalmente somos los educadores, cuando hacemos investigación u orientamos investigación, hacemos a lo mejor buenos instrumentos, pero no elaboramos esa tabla que indica qué significa si yo hice un instrumento cuyo puntaje total es 100, qué significa 75. Y de hecho, esa es la parte, digamos, importante, que yo siento que todavía no hemos captado en general los investigadores, porque entonces nos esperamos a hacer cuadros gráficos, y cuando uno ve el análisis lo que hacen es repetir lo mismo que dice el cuadro. Y lo que estamos hablando aquí es de que, ¿qué significa que en una tabla, por ejemplo, vamos a decir, actitud favorable hacia la investigación, un alto, vamos a poner el 70% de los profesores universitarios se ubiquen entre 60 y 80? ¿Qué significa eso? Entonces, por eso digo que los psicólogos nos llevan un adelanto en eso, porque ellos establecen una tabla, que fue lo que hizo esta participante, ¿verdad? Por lo cual quise traer esta lámina. Primero, porque a ella se le ocurrió esa idea de un termómetro, como para medir la temperatura del funcionamiento familiar. Y segundo, porque estableció los rangos. Entonces yo digo que ella fue muy estricta, porque fíjense que ella pone disfuncional 0 y luego moderadamente funcional de 0,9. Entonces tendría que ser disfuncional de 0 a 0,8. Luego de 0,9 a 18, moderadamente funcional. Y entonces funcional tendría que ser de 19 al 27 o al 26, funcional. Y altamente funcional del 27 al 36. Y coloca 36 porque es lo que ella trabajó. Entonces, es para que ustedes vean que también eso lo insistimos mucho en la transcomplejidad de la reflexión-acción. Uno cuando hace este trabajo y ve esto, dice, ok, ya lo apliqué, no importa, pero tengo que modificarlo para una futura investigación. Entonces, es esa la idea de mostrar este instrumento, ¿verdad? En el ámbito de lo cuantitativo, es fundamental operacionalizar las variables. Algunos dicen, no, que ya la variable, eso ya no se usa. No, va a depender. En la transcomplejidad se tiene que utilizar, porque si utilizamos instrumentos que arrojen datos cuantitativos, tenemos que elaborar la variable para poder elaborar el instrumento, porque la función de la variable es elaborar el instrumento. Si yo tengo una variable que se llama formación de valores, como en este ejemplo, ¿qué significa formación en valores? Si yo pregunto, ¿usted forma valores en su actividad cotidiana en la universidad?
Muchos podrán decir que sí, permanentemente. No, yo nunca formo en valores, yo me limito a mi materia. Ajá, pero ¿cómo lo sabemos? Para que pueda ser medible hay que dividirlo. Entonces, cuando dividimos la formación de valores, lo podemos dividir directamente en los indicadores. Cuando la variable es sencilla, se puede dividir directamente en indicadores. Pero cuando la variable es compleja, se divide primero en dimensiones y luego en indicadores. Una cosa importante con respecto a las variables, que también yo digo, bueno, no sé cómo estará la situación ahorita, que no se sabe todavía, con todo lo que criticamos a la variable, todavía no se sabe. Que operacionalizar la variable significa dividirla. Y yo no puedo decir formación de valores corresponde a una dimensión, porque no he dividido nada. Lo único que he hecho es cambiar de nombre. Si yo digo formación de valores corresponde con respecto a la vida, no he hecho nada. Lo único que hice fue cambiar de nombre. Entonces, operacionalizar significa dividir. Y en este caso, dividir mínimo en 2. En este caso, en este ejemplo, se dividió en 4. El ejemplo es real, lo hizo una chica de doctorado. ¿Verdad? Entonces dividió la formación de valores en 4 dimensiones. Respeto por la vida, convivencia, identidad nacional y perseverancia. Y seguimos con los indicadores igualmente. No puede ser, por ejemplo, la dimensión perseverancia, éxito, porque no hemos dividido. Cuando necesitamos pasar de dimensiones a indicadores, cada dimensión debe tener mínimo 2 indicadores. Mínimo, puede tener 3, 4. En este ejercicio pueden ver que en respeto por la vida se colocaron 2 indicadores, que son ambiente y salud. Pero en identidad nacional se colocaron 3 indicadores: tradiciones, símbolos patrios y pertenencia. Y se pudieran colocar 4 o 5, claro. La idea de dividir más o menos va a depender de, como les decía, de la profundidad de la variable, de la dificultad de la variable, porque si la variable es muy sencilla, basta con dividirla en 2 indicadores y ya. Si la variable fuera, por ejemplo, convivencia, a lo mejor entonces nada más con 2 indicadores, responsabilidad y respeto, fuese suficiente. Pero en este caso fue necesario dividirla en 4 dimensiones y cada dimensión menos una en 2 indicadores. Digo menos una porque esa una tiene 3 indicadores. Y como pueden ver en la columna final de la derecha, a cada indicador corresponden ítems del instrumento. Entonces, a veces los estudiantes hacen unos instrumentos que hay una pregunta 1 que corresponde a un indicador y luego la pregunta 20. La idea es que después que el instrumento esté hecho, lo revisen de manera que quede como este, ¿verdad? Donde los 2 primeros indicadores corresponden al primer indicador y así sucesivamente. De tal manera que se va a tabular de una manera ordenada. No hay posibilidad de que se pierda la información. De esta manera no hay posibilidad que el cuestionario no sea el adecuado. Muchas veces, por lo menos yo lo he visto muchas veces, me imagino que cada uno de ustedes también, que se hacen investigaciones, que cuando uno ve el instrumento uno dice, pero esto no mide nada, esto no mide eso que tú estás diciendo, ¿verdad? Entonces, lo bueno, diría yo, del cuantitativo, es que justamente hacer la operacionalización de variables permite que el instrumento quede bien elaborado. Claro, si la operacionalización está bien. Y para que la operacionalización esté bien, el marco teórico tiene que haber estado bien desarrollado. Porque en el marco teórico tiene que haber quedado qué es formación en valores, qué es cada una de estas dimensiones, qué es cada uno de estos indicadores. Entonces, generalmente creemos que porque cuantitativo y que aparentemente es más fácil y que lo sabemos, pero no es verdad. En una época que yo trabajé mucho con operacionalización de variables,
¿verdad? Porque generalmente en maestría se trabaja con cuantitativo, por lo menos en la época que yo trabajé más con maestría, los estudiantes no manejan operacionalización de variables, no saben lo que es. Y como les decía, para poder hacer una buena operacionalización de variables, hay que tener un buen marco teórico. Entonces, aquí un ejemplo correspondiente al mapa de variables que vimos. El primero, el indicador, los dos resultados al indicador perseverancia. Vean que la dimensión perseverancia tiene dos indicadores, estudio y éxito. Estudio con dos ítems 15 y 16 y éxito con dos ítems 17 y 18. Entonces vean, ¿verdad? La tabulación en el cuadro 11A de la dimensión perseverancia según el indicador estudio. Y en el cuadro 11B, la dimensión perseverancia según el indicador éxito. Entonces, las preguntas eran de alternativa dicotómica, sí, no. Vemos entonces que si hay reflexión sobre la importancia del amor al estudio, no y el estudio, sino la importancia del amor al estudio. Entonces dice que 12 personas, o sea, 42,5 dijeron que sí. Fíjense, si estamos hablando de una muestra de 28 estudiantes, ¿qué significa 42,5? Ahí es donde yo digo que los educadores estamos fallando, porque hacemos instrumentos buenos, pero no hacemos la escala de valoración. ¿Eh? ¿Qué significa 42,5? Regular, medio, bueno. Entonces, eso es importante pensarlo, reflexionarlo. Y luego, entonces, la pregunta referida al estudio como valor entre los estudiantes. Es decir, que si los estudiantes tienen claro el estudio como un valor y solo 35,7, o sea, 10 estudiantes, dijeron que sí. Entonces, fíjense que esto es una tesis que creo que fue por allá en el 2016, no sé si 2016 o 2018, que la situación han pasado unos 6 años y la situación de la sociedad contemporánea es totalmente diferente. Y fíjense que para esta época ya daba solo favorable 39,1. Ahora, ¿qué significa 39,1? Eso es lo importante de estos análisis. Bueno, y ahí en la otra tabla tenemos otro ejemplo que todavía es menor, porque fíjense que dice que la perseverancia, estamos hablando de la perseverancia en el ámbito de los estudios, según el indicador éxito, solo 24,9% de los estudiantes consideran el éxito en los estudios. Y le estoy hablando, como les decía, del 2016 al 2018. ¿Cómo sería hoy? Pero fíjense que esto no se queda aquí, ¿verdad? Sino que debería sumarse y dividirse estos dos indicadores para estas dos dimensiones, para tener el resultado de la variable. Vamos a ver si está en el otro cuadro. Ah, no, aquí no está. Vamos a terminar aquí un momentico. Entonces, fíjense, si nosotros sumamos y dividimos entre 2, 39 y 24, eso debe dar como 40, 44, como 22. Estoy diciendo que 40, 44, 64, como 32, que es el intermedio, el promedio de los dos. En una población de estudiantes venezolanos, y creo que esta gente estaba, yo no me acuerdo si fue en Maracay, que ellos hicieron eso, ella hizo esa investigación. En el 2016 ya consideraba solo 32% que era importante la perseverancia en el estudio. Imagínense hoy, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de lo cuantitativo, no es solamente las tablas, los gráficos,
sino ¿qué significa? El significado de la interpretación o el análisis. Aquí vemos las 4 dimensiones de la variable formación en valores, ¿verdad? Y ya aquí sí están clasificadas. Fíjense que yo había dicho que daba 32 en perseverancia y de verdad que no me había fijado que aquí está. O sea, todavía soy buena en matemáticas, porque hice esa división mentalmente, ¿verdad? Y fíjense que dice que perseverancia es deficiente. En respeto por la vida es regular. En convivencia es regular. Solo en identidad nacional es adecuada. Y por supuesto el promedio da 57,1, que hay formación en valores en este ejercicio, en esta investigación. Ella lo hizo en educación primaria, si bien no me recuerdo, ¿verdad? Ella lo hizo en educación primaria. Entonces, sí tiene lógica, porque en educación primaria sí se hace, sí depende del profesor, como decir, promover la identidad nacional. Pero a lo mejor los chicos son todavía muy jóvenes como para entender la importancia del estudio. Y tal vez por eso, digamos que sí, de alguna manera hay como un respeto por la vida, aunque es bajo, hay una importancia en la convivencia, pero no hay suficiente importancia por la perseverancia en los estudios, porque estamos hablando de formación de valores. Ella consideró respeto por la vida, convivencia, identidad nacional y perseverancia en los estudios, ¿verdad? Entonces, fíjense todos los comentarios que yo estoy haciendo, y estamos hablando de que nada más estoy poniendo un ejemplo. Entonces, no hay que, vamos a decir, disminuir la importancia de los resultados cuantitativos. Nosotros llamamos a esto que yo estoy señalando el análisis. Entonces, en la investigación tan compleja hay una, vamos a llamar una fase, ¿verdad?, que llamamos cuantitativa, donde se aplican instrumentos que midan variables y luego estos resultados cuantitativos se analizan. Pero hay otra fase, voy a rodar un poquito, después me devuelvo. Aquí, ¿verdad? Hay una fase donde los resultados no son cuantitativos. Fíjense que allá ustedes vieron gráfico, vieron número. Aquí no ven gráfico, no ven número, no obstante hay un esquema, porque los resultados cualitativos también se pueden representar en esquemas, solo que se refieren a palabras. Entonces, por eso nosotros nos llevamos hallazgos e información cualitativa. Entonces, fíjense, allá hablábamos de datos cuantitativos que se analizaban para obtener resultados. Y aquí hablamos de información cualitativa que se interpreta para obtener hallazgos. Entonces, en una investigación transcompleja no hay solo resultados, sino que hay resultados y hallazgos. No solo hay análisis cuantitativo, sino que también hay interpretación cualitativa. Pero va más allá aún, que como les decía, esa es la parte final de la actividad del día de hoy. Entonces veamos en esta lámina qué significa interpretación cualitativa. Primero estaba esta, ¿verdad? Entonces la interpretación cualitativa o los procesos cualitativos, de acuerdo a este esquema que nosotros hicimos, implica primero la descripción, luego el análisis y luego la interpretación. O sea que de acuerdo a esta lámina también hay un análisis cualitativo. Entonces decimos que la descripción se deriva de la suposición subyacentes de los datos que deben hablar por sí mismos. Esta fase debe responder a qué está sucediendo. Su propósito es contar la historia de los datos de la manera más descriptiva posible.
fíjense que de acuerdo a lo que yo acabo de decir anteriormente, yo no debería decir datos, debería decir información. Pero bueno, también siempre dice la doctora Nancy que hay una línea muy fina entre una cosa y otra cosa que le cuesta a uno como decidir, ¿verdad? Ella no lo decía con respecto a esto, pero lo utilicé como ejemplo. Entonces, si nosotros vamos a una comunidad o en este mismo grupo que estamos trabajando y vemos, por ejemplo, yo que me volví a leer el libro, imagínense, ese libro lo leyó la doctora Nancy cuando lo compiló. Lo leí yo cuando le hice los cuadros y los gráficos y se los envié. Y lo volví a leer ahora, ¿verdad? Y todavía hay detallitos que tienen que ver con esa línea fina que uno no sabe si pertenecen a la realidad visible, si pertenecen a lo que es lo que yo llamo la mirada hacia el futuro, que es el pronóstico, o que si pertenecen a los elementos generadores, que es lo que llamamos desde el pasado. Igual pasa con la descripción, pero nosotros vimos, por ejemplo, que muchos de ustedes escribieron cuando hablaron de la investigación y lo hemos vivido nosotros mismos, ¿verdad? Que hay problemas de financiamiento, que no hay vamos a decir, una partida para investigación. Vemos, por ejemplo, que a nivel nacional, cuando hay concursos, que uno puede mandar un proyecto, generalmente no se lo acepta, sino es cuantitativo. O sea, el Ministerio de Educación Universitaria todavía no maneja mucho la investigación cualitativa, pues mucho menos tan compleja, me imagino yo, aunque ya deben conocerlo. Entonces, cuando nosotros leemos esos datos, por ejemplo, algunos de ustedes colocaron datos que decían que, por decir, solo el 30% investiga realmente cosas novedosas o da a conocer los resultados. Describir eso en cuantitativo generalmente es difícil, pero en cualitativo entonces uno puede decir que una gran cantidad de investigadores, como decían las personas de gerencia, se mantienen en la investigación porque les gusta, pero que realmente no hay estímulo para la investigación. Eso es la descripción, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que en la universidad la investigación ha ido disminuyendo, porque muchos de los profesores investigadores de tradición, que yo realmente no sé si eso es así o los que viajaron más bien son los más jóvenes, bueno, pero eso es lo que dijeron ustedes, ¿verdad? Que han migrado, que la universidad se ha quedado no hay una generación de relevo, que sin embargo hay gente emprendedora, resiliente, eso es descripción. Ahora, ¿qué es el análisis? Dice que es el proceso por medio del cual el investigador expande y extiende los datos más allá de la narración descriptiva. Identifica los factores clave y las relaciones principales. Dice que el investigador es al mismo tiempo cauteloso y controlado, estructurado y formal, limitado, sistemático, fundamentado, metódico y cuidadosamente documentado. Y es lo que yo les decía. No podemos decir, ustedes son, decía la doctora, que era como 20, ¿verdad? 15. No podemos decir por 15 que son ustedes y nosotras dos 17, con cierta experiencia en investigación, no podemos asegurar que esa caracterización que tenemos en el libro 1 es la realidad de la investigación en Venezuela. Es la realidad de la investigación en este grupo, en este caso de estudio, que lo estaba viendo anoche y está bastante nutrido porque hay de varias universidades. Entonces, en el capítulo 5 de los casos de estudio, bien interesante, porque como les decía,
hay de diferentes universidades. Pero no es lo mismo en una universidad opinando el rector que en una universidad opinando un profesor contratado, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Entonces, por eso que en el análisis, en la descripción decimos lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Hay migración de profesores universitarios. ¿Qué está ocurriendo? Los profesores universitarios necesitan trabajar en varias partes para más o menos subsistir. Ahora, ¿qué es el análisis? Decir qué significa eso. Que como les decía, el análisis tanto en cuantitativo como en cualitativo significa eso. ¿Cuál es el significado de que haya pocos profesores dedicados a la investigación? Pero no obstante, como dice aquí, hay que hacerlo de manera cautelosa. ¿Verdad? Aquí dice fundamentado. Por eso es bien importante el trabajo que ustedes hicieron, porque colocaron autores, incluso hubo entrevistas. Eso es importante, porque ya no son entonces 14 ni 15, sino que el de la entrevista ya es uno más que está opinando. Cada autor que ustedes colocaron es una persona más que en un determinado momento habló sobre la investigación. Y luego viene entonces la interpretación. Entonces fíjense que dice, donde el investigador intenta su propia interpretación de lo que sucede. Entonces ahí sí nos arriesgamos. Dice que busca la comprensión y la explicación. Dice que contrario del análisis es rueda libre. Fíjense esta palabra muy típica de venezolana, ¿verdad? Dice casual, es ilimitada y estéticamente satisfactoria. Es idealista, generativa y apasionada. Dice entonces que es el umbral entre el pensar y el redactar. Entonces, un poco lo que estamos hablando, o sea, tengo una información, todo el capítulo 1, y hablo del capítulo 1 porque yo todavía no he visto el capítulo 2, ¿verdad? El capítulo 1 es toda una información. Y la forma como está redactada, se pudiera decir que es descriptiva. Pero algunos de ustedes en un determinado momento analizan por qué fundamentan. No se quedan con lo que ustedes escribieron, sino que ustedes buscan un autor que dice más o menos lo mismo, ¿verdad? Que apoya lo que ustedes están diciendo. Pero luego vamos a la interpretación. Casi todos, la interpretación de alguna manera quedó explícita en los casos donde ustedes, como investigadores, cada uno toma una posición, una postura. Entonces, el proceso cualitativo, por supuesto, es mucho más profundo, cree uno, ¿verdad?, que el cuantitativo. Pero si se pudiera decir, es igual, aunque, por supuesto, son procedimientos diferentes. En la interpretación cualitativa hay que reducir los datos, que implica la selección y condensación, codificación y categorización. Cuando yo leía, fíjense, recuerden que yo leí el capítulo 1, hice los cuadros, el capítulo no, el libro 1, hice los cuadros, las gráficas y se los mandé. Algunos incorporaron algunas cosas, otros no incorporaron nada. Yo me lo volví a leer. Y al volvérmelo a leer, yo a lo mejor modifiqué algunas cosas. Tomé algunas cosas de lo que ustedes dijeron, pues no tomé algunas. Y les explico por qué. ¿Verdad? Y ahí viene esto que dice reducir los datos. Todo lo que está escrito es valioso. Pero cuando uno va a categorizar, entonces es tomar palabras clave. Entonces, por lo menos, algunas palabras clave ya estaban colocadas en el cuadro. Solo que estaban colocadas, por ejemplo, en una parte y sugerían colocarla en otra parte. Eso es subjetivo. Porque por ejemplo, que no hay políticas o que las políticas son insuficientes. Eso puede estar en el ámbito de la gerencia, en el ámbito gerencial o en el ámbito político. Entonces eso, ¿verdad? Que
igual como les decía que en cuanto a lo económico, estaba en la realidad visible y está también en los elementos generadores, en la mirada del pasado, igual que la formación de los investigadores. Está en la realidad visible y está en los elementos generadores. Y a pesar de que yo lo mandé para que ustedes vieran eso, se quedó igualito. Entonces, bueno, ahí había que tomar una decisión. Y eso es lo que implica la reducción de los datos. Que si este material lo agarra otra persona, lo revisa, hace otros cuadros y hace otros gráficos. Y eso no está mal. Eso significa justamente la ventaja de la investigación cualitativa. Y uno de los procesos dentro que, digamos, no es propio de la tres complejidad, pero que lo hemos potenciado con la tres complejidad, que es la inducción. Que después que ya está hecha la inducción y la deducción, uno vuelve a ver cosas que no había visto. Y esa es la inducción. Ahora, eso es un proceso, por eso que la investigación cualitativa es larga, porque es un proceso que no es de una sola vez como en los cuantitativos. Uno sacó los números y están sacados ya. Ahí no hay vuelta que dar. A menos que nos hayamos equivocado en la cifra, el número ya está listo. En cambio, en la interpretación, ¿verdad? Porque, como les decía, aquí dice, reducir los datos, selección y condensación. Entonces, ¿de quién depende eso? El investigador. Y el investigador no tiene la verdad absoluta. Dice que se puede exponer en formas visuales, diagramas, cuadros, ¿verdad? La lámina que está, digamos que la figura que está en esta lámina está mostrando una forma de mostrar datos cualitativos, información cualitativa. Y la forma como lo hice yo en el libro 1, ¿verdad? Con una tabla de categorías y con un gráfico sencillo, indica una forma de representación, no son las únicas. La interpretación cualitativa entonces implica sacar y verificar conclusiones, interpretar, contrastar, comparar, observar que patrones e irregularidades, temas comunes, metáforas. Como les decía, cuando yo me volví a leer todo el libro 1, yo decía, realmente es un libro bueno. Lástima que a lo mejor, ojalá que lo lean la gente, porque yo a veces digo que ni nosotros mismos no leemos. Y tiene una buena información sobre lo que es la investigación vista desde 17 personas, o sea, que es una buena información. Pero que, como les decía, no es la única no es la única realidad. Y si lo lee alguien y le hace el mismo trabajo, puede encontrar otros patrones, otras irregularidades que no nos dimos cuenta, pero que estén implícitas. ¿Verdad? Yo anoche pensaba que debíamos cambiar algunas partes que están en la realidad visible para las miradas del pasado, pero yo dije, no, que se quede así, ¿verdad? Porque eso fue lo que se generó. Y es un libro colectivo, pues. Aquí dice entonces, más o menos lo mismo que decía ya en aquella lámina, de un autor, Wolcott, 1994, pero esquematizado. Entonces dice que la descripción, la información habla, señala qué está sucediendo, cuenta una historia. No sé si ustedes han visto algunos programas de televisión policiales que dicen los policías, los detectives, vamos a ver qué nos dicen estos huesos, ¿verdad? Cuando encontraron a alguien muerto y lo llevan a la morgue y entonces están investigando pues el delito. Y dicen, más ¿qué nos dice estos huesos? ¿Verdad? Entonces fíjense que ellos analizan las manos, ¿verdad? Los moretones, cómo están, y de ahí deducen una cantidad de datos, una cantidad de información. Y como les decía, muchos programas dicen eso, más que nos cuentan este cadáver, ¿verdad? Entonces por eso dice que los datos, porque estoy hablando de información para manejar el lenguaje que decidimos usar en la transcomplejidad, cuentan una historia.
Luego viene el análisis, entonces que establece algunas relaciones, las principales relaciones, los factores claves, y que es un proceso controlado y sereno. ¿Verdad? Entonces, no es una cosa apasionada. En cambio, la interpretación, como es propia, es apasionada, rueda libre, propia, como lo acabo de decir, y de alguna manera todo este proceso nos va a permitir comprender y explicar la realidad que estamos investigando. Fíjense que esto lo dice Foucault en 1994. No una verdad absoluta, pero pareció buena cuando lo tomamos, de que lo que significa la interpretación cualitativa, ¿verdad? Que no vamos directo a la interpretación, primero vamos a la descripción, luego vamos al análisis y luego entonces sí vamos a la interpretación apasionada y propia del investigador. Aquí en esta lámina colocamos los 4 principales procesos de la interpretación cualitativa de acuerdo a Martínez Miguel del 1999. ¿Verdad? Entonces él habla primero que nada de la categorización. ¿Qué tiene que ver con esto que hablábamos hace ratico? Que implica identificar, luego clasificar y luego conceptualizar. Que era lo que les decía. Todos nosotros, o casi todos, hablamos de que uno de los problemas de la investigación en la universidad en la actualidad es la situación financiera, la falta de apoyo económico para la investigación. Ahora, eso ya está identificado, pero hay que clasificarlo. ¿Dónde va? Es elemento visible, es realidad visible, es elemento generador. Y si lo clasificamos como realidad visible, porque de alguna manera todo lo dijimos, entonces ¿a qué se debe eso? ¿Verdad? Por eso es que la investigación cualitativa y más aún la tres compleja, no, y yo siempre he dicho que son todas las investigaciones así, independiente de cómo se clasifique. Lo que pasa es que hay una tradición y una creencia en la cabeza que es difícil cambiar. No se pueden quedar en decir que hay problemas económicos. Ay, porque hay problemas económicos. Ah, por los problemas del país. Ay, porque son los problemas del país. O sea, esa es la investigación, ¿verdad? Buscar elementos generadores, causas de causa, hasta llegar a por lo menos una suficiente profundización. Ok, entonces luego viene la estructuración, que es la integración de categorías. Entonces lo que hablábamos, algunos hablaron de sueldo de los investigadores, otros hablaban de que hay problemas de financiamiento, otros hablamos de que no hay estímulo para la investigación desde el punto de vista económico. Entonces fíjense que son 3 elementos diferentes, ¿verdad? Porque una cosa es el pago que recibimos como investigadores, otra cosa es el estímulo que se recibe como investigadores. Por ejemplo, hubo un momento cuando hicieron la clasificación, yo no me acuerdo en qué año, pero fue como en el 2019 que empezaron a pagar, y de repente eso más nunca lo pagaron. Era una cosita pequeña, pero era un pago que hacían a nivel nacional para los investigadores clasificados. Y entonces, además, en las universidades públicas había financiamiento para proyectos, habían financiamiento a nivel del Estado para proyectos. Y hubo un momento que todo eso desapareció, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos elementos es una categoría, pero entonces la estructuración viene a integrar esa categoría en una mayor, ¿verdad? Ahí podemos usar las metáforas y por supuesto ahí hay el análisis. Luego entonces viene vamos a decir, un paso más profundo que contrastar, ¿verdad? Comparar. Aquí podemos comparar lo que dicen los teóricos, que se ve muy bien en el libro 1, ¿verdad? Los teóricos que ustedes colocaron con lo que dicen ustedes, que es lo que habla aquí, contrastar con el marco teórico. En el caso de la investigación transcompleja se contrasta lo cuantitativo con lo cualitativo,
se pone a dialogar, ¿verdad? Hay una dialéctica entre los datos numéricos y la información cualitativa. Y finalmente viene lo que sería la teorización, que es la síntesis final, la integración. En este ejercicio que nosotros estamos haciendo, nosotros no vamos a llegar a esta parte, pero de alguna manera desde el comienzo, y eso siempre lo hemos dicho, en la investigación uno dice que la teorización es el capítulo 5, pero eso es mentira. Desde el capítulo 1 ustedes están teorizando. Desde que ustedes escribieron el primer párrafo, recuerden que todo este trabajo que ustedes hicieron empezó cuando yo les llamé a escribir un párrafo. Y después fuimos aumentando, ¿verdad? Cuando ustedes escribieron el primer párrafo, teorizaron, a pesar de que estaban hablando de la realidad. Y eso es importante que los estudiantes lo sepan. En la investigación, así sea de pregrado, desde el primer capítulo hay teorización. Uno dice que a nivel de doctorado, bueno, a nivel de doctorado hay toda una producción más profunda. Pero cuando un estudiante dice, yo quiero trabajar esto por esto, ya está teorizando. Ok, seguimos y entonces habíamos dicho aquí que hay categorización. Aquí no mostramos un mapa de categorías, pero sí estamos mostrando una estructuración, que es esta, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo, esto también es de una participante, es la misma participante que hizo el termómetro de la estabilidad familiar. Entonces, fíjense que ella colocó en azul oscuro lo que llamaríamos las categorías, ¿verdad? Entonces, colocó 4 categorías: tipología de familia, fomento de valores, significado de familia e influencia de la familia en el comportamiento de la sociedad. Luego vean que en cada categoría hay a su vez una categoría azul claro o un azul más claro que se destacan. Por lo menos en el significado de familia hay 3 subcategorías: núcleo social, valores familiares y lazos familiares. Pero a su vez colocó unas más pequeñas, ¿verdad? Que son como dimensiones. Fíjense que en valores familiares colocó respeto y amor. No todas las categorías tienen el mismo número de subcategoría, eso es lo primero. Y esa es una de las primeras diferencias con lo cuantitativo, ¿verdad? Aunque también yo ya dije que no todas las variables tenían que tener el mismo número de dimensiones, pero mínimo tenía que tener 2. Y dije que cada dimensión debía tener mínimo un indicador. No obstante, nosotros aquí no tenemos ese problema. Aquí pueden haber tantas categorías como información haya, y cada categoría puede tener tantas subcategorías como emerjan de la investigación, porque no lo decide el investigador previamente, sino que emergen. ¿Verdad? Por ejemplo, en lo que ella llamó aquí fomento de valores, hay 2 subcategorías. Y solo en una de esas subcategorías hay una dimensión, ¿verdad? Que son los hijos bien educados. Y vean hacia el lado derecho, desde mi perspectiva, para ustedes tal vez lo están viendo en el lado izquierdo, entonces como en la tipología familiar, ella dibuja con otra figura lo que es el papá, la mamá y los hijos, ¿verdad? Y en la parte de abajo coloca los nietos. Fíjense que como coloca diferentes familias, coloca 3 tipos de familias: familia nuclear, familia monoparental y familia extensiva. Entonces ella, bueno, va representando, ¿verdad? Hay una familia donde nada más hay mamá e hijo, y hay una familia donde hay mamá, papá, hijo y nieto. Entonces va a depender de lo que ella quiso representar, pues. Entonces, obviamente, un trabajo de esta naturaleza es un trabajo de reflexión profunda, de pensar, incluso de discutirlo. Y por eso lo bueno de la investigación es compleja, porque como le decía yo,
bueno, yo tomo la decisión final con respecto al capítulo 1, ¿verdad? Aquí ustedes, si lo hacen solo, uno puede sacar su estructuración, pero si lo hace un trabajo de equipo, por supuesto, eso va a variar. Aquí comienza la doctora Nancy, porque entonces ya tenemos los datos cuantitativos, ya tenemos la información cualitativa, y entonces viene, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Verdad? Normalmente, la triangulación era de la investigación cualitativa, pero desde la investigación transcompleja no las tomamos. Doctora Nancy, ¿me está siguiendo? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Le doy la palabra. Gracias, Crisálida. Bien, bueno, vamos a seguir entonces con la triangulación. Sin embargo, antes voy a decir que cuando comenzamos a generar todo lo que era el proceso de la investigación transcompleja, por allí por el año 2010, nosotros elaboramos un libro, una propuesta de investigación donde propusimos el término integración crítica de la información, entendida pues en ese momento como un proceso para comprender un todo. En ese mismo texto denotamos que la integración se debe hacer a medida que se recoge la información y también posterior a este proceso. En el año 2024 y en la natural pues, evolución de lo que es el pensamiento transcomplejo y de la investigación transcompleja, estamos hablando de complementariedad dialógica, porque consideramos que es un término mucho más abarcante, más completo, profundo, que denota realmente ese proceso que se da en la investigación como tal, ¿no? Entonces, la triangulación es otra vía para esa complementariedad dialógica. En el pasado hablábamos que era otra vía para la integración crítica de la información. Entonces, la triangulación no se refiere, es la complementariedad o es el uso de múltiples fuentes de información, que en este caso puede ser, como lo dice la lámina, teorías, métodos, enfoques para abordar un fenómeno. El término triangulación, que es forma de triángulo, se deriva de la geometría, donde los tres puntos forman un triángulo y se utiliza metafóricamente, es decir, es una metáfora para representar la idea de obtener una perspectiva más completa a través de la convergencia de diferentes fuentes de evidencia, ¿no? Entonces, tal como está en la lámina, puede involucrar diferentes teorías, autores, disciplinas, en la metodología, diferentes enfoques, métodos, técnicas, instrumentos y también en ese proceso de emergencia de nuevos descubrimientos o de nueva información, como la dialéctica y la dialógica de datos cuantitativos y de los hallazgos cualitativos. En síntesis, entonces, la triangulación es una estrategia fundamental de la complementariedad dialógica porque permite confrontar y contrastar los resultados obtenidos de ambos enfoques. Fíjense que la doctora habló de eso en los procesos, ¿verdad? De tanto de análisis como de interpretación de datos o de hallazgos. Entonces, esto va a permitir confrontar y contrastar los resultados obtenidos de ambos enfoques para encontrar, fíjense lo importante, tantos puntos de convergencia como puntos de divergencia. Porque el hecho de conseguir puntos de divergencia ya es un resultado valioso en el proceso de investigación. Uno de los errores quizás que se cometen en el proceso investigativo es solamente atender a las convergencias o pensar que la triangulación va orientado solo y únicamente a apreciar las convergencias. No, también las divergencias son elementos fundamentales en los procesos de investigación. Entonces, en la investigación transcompleja, esta herramienta, la triangulación, no busca homogeneizar las perspectivas, que todo resulte de la misma manera, no, sino identificar la complementariedad de las diferencias y así enriquecer la comprensión del fenómeno, que evidentemente es lo que se busca. La siguiente, por favor. Crisálida, la siguiente. Ajá. Bueno, en esta tabla
podemos apreciar que hay una triangulación de los resultados de la investigación. Es decir, de la aplicación de métodos cuantitativos que se obtuvo un resultado que se aprecia en la columna de la izquierda, los hallazgos cualitativos que se obtuvieron también de la aplicación de métodos, de instrumentos cualitativos, pero también, fíjense, otra arista que es el análisis documental. Entonces, fíjense, en el lado de los resultados cuantitativos, evidentemente son números, ¿verdad? ¿Qué es lo que se obtiene de la aplicación de métodos e instrumentos cuantitativos? Números. Esos números son sometidos, ¿verdad? Con el apoyo de la estadística, sea estadística descriptiva, sea estadística diferencial y plasmada en cuadros y gráficos, tal como explicó la doctora Crisálida. En los hallazgos cualitativos, bueno, es la información, la descripción de esa información, qué se encontró, qué aportaron los informantes clave. Eso es fundamental, pero también de esa información viene la interpretación, o sea, desde la perspectiva del investigador, entonces, ¿qué significado tienen esos hallazgos? Y obviamente el análisis de documentos es fundamental cuando uno intenta abordar o apropiarse de un fenómeno de manera amplia y abarcante. Entonces, fíjense, aquí no hay recetas, aquí no hay maneras, aquí debe intervenir muchísimo la creatividad del investigador para plasmar esa triangulación. Y si analizamos bien el proceso investigativo, yo creo que hacemos triangulación desde la descripción de la realidad aun cuando no estamos aplicando de manera rigurosa y formal instrumentos de recolección de información, pero ya estamos haciendo una descripción de esa realidad. Ya estamos echando mano de documentos que hemos leído, de otras investigaciones, podemos hacer aproximaciones o aplicar unos instrumentos preliminares para comenzar a describir esa realidad. Entonces, yo pienso que la triangulación compleja es un proceso que también se da durante todo el proceso investigativo. Es decir, no se circunscribe solamente a lo metodológico. Fíjense que hay autores que hablan de las teorías. Ajá, ¿qué pasa? Que hay que triangular teorías. Nosotros hablamos de complementariedad teórica. Entonces, la triangulación se inserta dentro de la complementariedad. Es decir, que la complementariedad es amplia, más abarcante y una de sus estrategias fundamentales puede ser la triangulación. La siguiente. Bueno, entonces, como les decía, en el año 2010 nosotros propusimos lo que era la integración crítica. Y para ese momento decíamos que es un proceso fundamental para comprender la complejidad de un fenómeno desde la transdisciplinariedad, desde múltiples perspectivas y desde múltiples enfoques. Es decir, que sustentaba la idea de que un fenómeno pues no se puede comprender de manera abarcante y profunda desde las disciplinas o desde una sola perspectiva o desde un solo enfoque. En esta fase no lineal de la investigación se buscan puntos de convergencia y divergencia entre los diferentes conjuntos de datos, de información, de perspectiva, y se examina cómo se relacionan los resultados y hallazgos de diferentes fuentes y cómo se pueden integrar para proporcionar una comprensión más completa y profunda del fenómeno estudiado. Y aquí sigue siendo fundamental, como les dije, esa capacidad del investigador de no solamente de plasmar en el discurso ese relacionamiento, esa complementariedad, esos puntos de convergencia, esos puntos de divergencia, sino también, ¿verdad?, de manera gráfica, en mapas mentales, en figuras que den cuenta de ese fenómeno visto de manera integrada o complementaria. Entonces, la integración crítica de los datos cuantitativos con la información cualitativa en la investigación transcompleja posibilita abordar la realidad de manera integral y transdisciplinaria. Lejos de ser un mero ejercicio de triangulación de información, fíjense lo que les estamos diciendo, o sea que
la investigación transcompleja incorpora, de alguna manera, sí incorpora la triangulación, pero también no se circunscribe solo a eso, sino que la trasciende, ¿verdad? Porque implica ya una complementariedad de manera transdisciplinaria. Entonces implica un diálogo profundo, fíjense, diálogo profundo entre lo encontrado por diferentes vías. O sea, se aplico diferentes métodos, ¿verdad? Se aplico diferentes instrumentos, porque cada uno de esas aplicaciones son las diferentes vías. Y entonces ahí tengo que dialogar, o sea, hacer que esos datos dialoguen con la información devenida de esas múltiples vías, lo que permite captar tanto las regularidades y patrones cuantificables, que serían los datos devenidos de la aplicación de los métodos cuantitativos, como las dinámicas subjetivas, simbólicas y contextuales que los sustentan, que están devenidos de la aplicación de los métodos cualitativos. Entonces, fíjense que es algo que hemos discutido en oportunidades anteriores. Esto trasciende la mera aplicación de un método cuantitativo por un lado y un método cualitativo por el otro, y ya no. Hay que hacer dialogar esa información con esos datos, hay que contrastar, hay que comparar, hay que buscar regularidades, hay que buscar patrones. Es decir, eso es el ejercicio amplio y completo que es la complementariedad dialógica de la cual hablamos desde el año 2024. Adelante. Bueno, quizás esta lámina está como un poco mal situada, ¿verdad? Porque debería ir después de la, de la aplicación de los métodos cualitativos y de los instrumentos cualitativos, pero evidentemente la narrativa, los relatos, son estrategias fundamentales de la investigación cualitativa, ¿verdad? Es el relato de una secuencia de acontecimientos, tiene inicio, desarrollo, final lógico y con sentido. Los relatos son temporales y lógicos. En su análisis se considera la forma y el contenido. Se obtienen en la observación o durante la entrevista. Qué importante en esta fase, en esta etapa de la investigación transcompleja, atender, ¿verdad? No solamente desde el conocimiento, ¿no? Desde lo cognitivo, sino también desde lo experiencial, desde lo vivencial, desde las intersubjetividades, ¿no? Aquello que está relatando el informante clave, esos relatos, esas narrativas que dan cuenta de lo que se vive en la realidad desde la perspectiva de esos informantes. Y eso tiene que ver, o eso va a variar, y fíjense que la doctora Crisálida dio un ejemplo, ¿no? O sea, de acuerdo con el perfil, con la experiencia, con el conocimiento, la información va a variar. Ya lo decía, no es lo mismo que preguntarle acerca de la investigación en la universidad al rector que a un profesor. Diferente a un profesor ordinario que a un profesor contratado, lo que va a decirte. Diferente lo que es un profesor a dedicación exclusiva, que está todo el tiempo en la universidad, a un profesor contratado por 6 horas. O sea, fíjense que los relatos y las narrativas, pues obviamente van a variar de acuerdo a la experiencia, a la experticia, a los conocimientos, a lo que ha vivido. Y por eso es que esos son narrativas y relatos eh, particulares, pertenecientes a ese espacio, a ese momento, a ese tiempo determinado, y no se pueden generalizar, como ocurre con los datos cuantitativos, que a partir de una muestra se generaliza a una población. Evidentemente, en la investigación cualitativa, pues esto no es imposible hacer. La siguiente. Sí, la siguiente. Ok, entonces, las características de esta integración crítica. Evidentemente implica un rigor intelectual. Y, y ese rigor
implica que hay que agudizar no solamente los sentidos, ¿no? Lo que somos capaces de ver, de observar, pero también de sentir, de vivenciar, ¿no? Y todo eso debe ser plasmado, debe ser debidamente categorizado, estructurado, dialogado, para, de alguna manera, pues, tender hacia la teorización. Pero en todo caso es un proceso complejo porque implica diversas miradas, implica atender a múltiples elementos, a múltiples dimensiones, es un proceso crítico del pensamiento, reflexivo, o sea, es sentarse a reflexionar sobre esos datos y esos hallazgos. Obviamente, esto implica amplitud y hacerlo de manera sistemática, lo cual no quiere decir que sea lineal. ¿Ok? Lo sistemático no es sinónimo de lineal, pero es que sí, el investigador genera sus propios pasos, su propia estructura, su propio rigor, ¿no? En el proceso de investigación. Es flexible, evidentemente esto implica que hay un ir y venir, ¿verdad? Contrastar, encontrar las convergencias, las diferencias. Hacer ese diálogo implica un ir y venir que obviamente no puede estar sujeto a etapas lineales. Es sagaz porque evidentemente ahí el investigador debe estar atento a la emergencia de cualquier elemento que deba incorporar en ese proceso de investigación. Aquí hay esa autora, la doctora Crisálida, la otra vez me dijo que había una autora que lo describió eso como un proceso juguetón. Pero, ¿qué quiere decir? Pues es un proceso que el investigador, además de que debe disfrutar, el hecho de que emerjan esas categorías, esos elementos, de que no sea un proceso aburrido, ¿verdad? Sino que evidentemente al estar atento a todo lo que está sucediendo en esa realidad, pues evidentemente pudiera parecer un juego, ¿no? Metódico, pero evidentemente también académico, porque estamos hablando de la investigación también en los contextos educativos y de manera muy especial en las universidades. La siguiente. Bueno, hay programas computarizados y ahora bueno, ya quizás son de generaciones anteriores porque ahora tenemos con la inteligencia artificial pues múltiples aplicaciones que dan cuenta o que pueden ser un asistente virtual para todo investigador. Es decir, que ya, y eso lo decíamos antes, o sea, un investigador tampoco es que tiene que conocer todos esos programas computarizados. ¿Verdad? Puede apoyarse con especialistas en esa área para procesar esa cantidad de información. Pero tenemos en este momento la inteligencia artificial que tiene una capacidad extraordinaria para procesar inmensos volúmenes de información prácticamente en segundos, ¿no? Entonces, esto es un área o una realidad que avanza vertiginosamente, que las mismas guías que uno conoce las manejas un día y cuando las quieres manejar al día siguiente, pues ya ha cambiado porque la han actualizado, porque le han incorporado nuevas acciones y bueno, tienes que volver otra vez a tratar de conocerla. Entonces, aquí, evidentemente, el apoyo para el investigador, pues es extraordinario, ¿no? Entonces, lo que tenemos que nosotros es saber interpretar lo que nos apoya estos programas de inteligencia artificial. Ese pensamiento crítico, ese poder discursiar, ¿no? Lo que a nivel de datos te genera la inteligencia artificial. Bueno, también, bueno, ahora voy a presentar lo que es la espiral transcompleja. Esto surgió en el año 2017. Aquí yo postulé la espiral transcompleja como un imaginario de pensamiento y acción investigativa para abordar realidades complejas y transdisciplinarias. Aquí partimos de considerar lo que es el conocimiento, que es uno de los elementos fundamentales de la epistemología transcompleja, o sea, ¿qué es el conocimiento desde la investigación transcompleja? Bueno, es un producto complejo, transdisciplinario, ahora decimos que es transcomplejo, es aproximativo, nunca, ¿por qué? Porque nunca vamos a llegar a certezas o a verdades definitivas.
Este conocimiento se genera desde la conjunción, fíjense, imbricación, reticulación, de 4 o más fases según el requerimiento de la realidad que se investiga. Aquí yo hablo de fases, evidentemente alejado de la linealidad, sino estamos hablando de fases absolutamente recursivas. Ok, adelante. Ok, estas serían las fases, fíjense. Una fase que sería la descripción, comprensión, intelección, que sería el abordaje cualitativo, interpretativo, hermenéutico, fenomenológico, que implica la aplicación de métodos cualitativos. Una segunda fase que denominé explicación, esclarecimiento, que sería el abordaje cuantitativo, positivista, racionalista. Aquí estaría la aplicación de los métodos cuantitativos. Pero entonces, una vez que se hacen esos abordajes, por una parte el cualitativo, el cuantitativo, puede ser el primero el cuantitativo y después el cualitativo, aquí no hay orden, viene una fase de valoración, transformación y transmutación. Es decir, aquí el abordaje crítico, dialéctico, el poner a conversar, el diálogo que debe darse de manera crítica entre el abordaje cuantitativo y el abordaje cualitativo. Y está presente en todos esos momentos lo que llamé reflexibilidad multilógica. Esa sería, fíjense, un bucle espiralado, como una espiral de conocimiento, de imbricación multiperspectiva del conocimiento generado en las fases anteriores. Y esta reflexibilidad, que obviamente es del investigador, es la que posibilita la emergencia recursiva de nuevas implicancias epistémicas. Entonces aquí es cuando surgen esas categorías, esos nuevos conocimientos, esas emergencias que hablamos, ¿no? Emergencias recursivas. Entonces esto se va dando como una espiral entre lo cualitativo, lo cuantitativo, la valoración y la reflexibilidad multilógica. Entonces en esos ires y venires, en ese bucle espiralado, pues ya emergiendo el nuevo conocimiento, producto entonces de la complementariedad dialógica. La siguiente. Ok, entonces aquí se propone obviamente la utilización de multimétodos o transmétodos, los cuales pudieran ser desde imbricación de métodos propios de cada enfoque epistemológico. Fíjense, métodos propios de cada enfoque epistemológico. Yo puedo utilizar multimétodos cuantitativos más multimétodos cualitativos, porque puedo utilizar diversos métodos de un enfoque y diversos métodos de otro enfoque. Eso lo puedo hacer. Puedo utilizar diversos métodos de un mismo enfoque o combinación. Puedo combinar. También puedo adaptar desde el principio de la complementariedad paradigmática y metodológica. Es decir, que hay una gran libertad, una gran flexibilidad del investigador para utilizar los transmétodos. La idea es que, por una parte, ¿verdad?, sean cuantitativos y por otra parte cualitativos, pero también, tal como lo dice la lámina, métodos propios de cada enfoque, como lo dije anteriormente, pero también métodos propios de cada disciplina, por ejemplo, y eso es lo que ustedes de alguna manera van a proponer en esta tercera tarea. Adelante. Entonces, tal como les indiqué, no existe linealidad alguna en el abordaje de tales fases. En consecuencia, se puede comenzar por cualquier fase de la espiral. El cumplimiento de fases conlleva completar esa espiral transcompleja. Y aquí yo digo algo que mucha gente no está de acuerdo, que dice, pero no dejaría ser transcompleja si se aborda parte de esa espiral. ¿Y por qué lo digo? Porque la transcomplejidad, el pensamiento transcomplejo, la investigación transcompleja, no se circunscribe a lo metodológico. O sea, no se circunscribe o a la aplicación de métodos cuantitativos o a la aplicación de métodos cualitativos. Recuerden que comienza desde el momento en que describo la realidad, esa realidad trans de la cual habla la doctora Crisálida. Desde ese momento, ya yo voy apreciando esa realidad de manera transcompleja, ¿no? Entonces, por eso ahí ese es el argumento de sustento para
decir que si no se cumple de manera amplia todas las fases, dejaría de ser transcompleja. También pienso que un investigador puede, o un grupo de investigadores, un colectivo de investigadores, porque recuerden que desde la investigación transcompleja se privilegia el trabajo colectivo, intercolaborativo, se puede planificar una investigación por fases. O sea, vamos a cumplir una primera fase, ¿eh? Luego otra segunda fase y así llevar el proceso de investigación de manera diacrónica. Entonces, bueno, no dejaría de ser transcompleja si solamente se comprende y explica y transforma o comprende y transforma. Y eso es lo que dio lugar a otro constructo que propuse que se denomina fractal teleológico de la investigación transcompleja. La siguiente. Ok, importante en esta espiral transcompleja enfatizar en la reflexibilidad multilógica transcompleja. Ese proceso reflexivo que está presente de manera permanente durante todas las fases y denota la emergencia recursiva de nuevas epístemes desde esas múltiples perspectivas. Entonces, esto hace apasionante, ¿no? Y creativo el proceso de investigación y allí el investigador, pues obviamente debe estar atento a esa emergencia. O sea, ¿qué es lo que emerge? ¿Cuál es el conocimiento que está emergiendo de todo ese proceso reflexivo? La siguiente. Ok, esta es la espiral de la cual le hablé del año 2017, donde vemos las fases, todas las fases de las cuales también les hablé, pero es una espiral, es un continuum paradigmático donde obviamente de manera recursiva puedo ir y venir en ambas direcciones. Y evidentemente es un imaginario de pensamiento y acción investigativa y es quizás el proceso reflexivo del investigador lo que va a dar cuenta del éxito, ¿no? Del proceso investigativo, de que sea una investigación realmente abarcante, profunda y que dé cuenta de ese fenómeno transcomplejo que se está abordando. Siguiente. Ok, entonces como les decía, en el año 2024 ya comenzamos a hablar de complementariedad dialógica. En los libros que a ustedes se les compartió, bueno, allí se dejó plasmado ya este constructo. Entonces, decimos que se refiere a la capacidad de integrar en un mismo análisis o comprensión elementos o ideas que parecen opuestos o contradictorios. Esta es la dialógica. Poner a conversar elementos o ideas que aparentemente, fíjense, que parecen ser opuestos o contradictorios, pero que en realidad son complementarios y necesarios para una visión más completa de la realidad. Aplicado a la complementariedad paradigmática y metodológica de la investigación transcompleja, denota la necesidad de articular enfoques teóricos, enfoques epistemológicos, metodológicos y procedimentales, que en lugar de excluirse mutuamente, se retroalimentan y enriquecen. Entonces, esto es fundamental, ¿verdad? El hecho de que sean complementarios, que se retroalimenten y se enriquezcan entre sí, en lugar de verlos como visiones absolutamente separadas, opuestas o excluyentes. En un mundo globalizado y multicultural, la complementariedad dialógica en la investigación transcompleja, fíjense, se refiere también al diálogo entre saberes diversos, como los indígenas, populares o tradicionales, que pueden ser integrados junto a los conocimientos científicos. Desde nuestra perspectiva no se excluyen, sino que se pueden complementar, se pueden enriquecer mutuamente. Entonces, esta integración no solo enriquece la investigación, sino que también respeta y reconoce la pluralidad epistémica que existe en el mundo. O sea, no nos vamos a arrogar la, 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 la licencia del conocimiento y que solo el conocimiento sea aquel devenido de la aplicación del método científico, sino que tenemos que aceptar, comprender y valorar que en el mundo existe una pluralidad epistémica, o sea, una pluralidad de saberes, de conocimientos, de creencias, de culturas,
y no puedo decir que la mía, mi cultura, mi creencia son válidas y las del otro no, ¿no? Entonces hay que también trabajar desde la complementariedad epistémica global. Adelante. El conocimiento no es el resultado de un único investigador o de una única perspectiva. Y fíjense que por esto nosotros creemos, avalamos y proponemos la investigación colectiva. La investigación transcompleja promueve la co-construcción del conocimiento, la intercolaboración a través de la interacción dialógica entre distintos actores, investigadores, participantes, comunidades, expertos y diferentes formas de saber académico, empírico, tradicional. Bueno, aquí también hay que agregar la emergencia de la inteligencia artificial, que entonces también participa en esa co-construcción del conocimiento, ¿no? Porque ya esa interacción hombre-máquina, ¿verdad? Realidad y virtualidad y la posibilidad de la asistencia virtual en los procesos de investigación, pues hacen de la inteligencia artificial, pues otro actor en ese proceso. Esta intercolaboración implica una reflexión colectiva que enriquece la comprensión de los fenómenos investigados desde diversas miradas. Entonces, allí podemos dar cuenta, ¿no?, de esa riqueza epistémica al complementar todas esas diferentes miradas, puntos de vista, pareceres, experiencias. En otras palabras, la transcomplejidad promueve un enfoque que va más allá de las divisiones tradicionales entre lo cuantitativo, cualitativo y cualitativo transformacional, buscando una complementariedad dialógica que permite integrar distintas dimensiones del conocimiento. Porque también el enfoque crítico dialéctico utiliza los métodos cualitativos. Por eso que hablamos de cuantitativo, cualitativo y cualitativo transformacional. La siguiente. ¿Terminó? Bueno, entonces, bueno, hasta aquí esta parte, ¿no?, nuestra, y esperamos la participación de ustedes, los aportes, sus reflexiones, que bueno, que en anteriores sesiones pues han estado como muy calladitos. Esperemos que hoy podamos escucharlos, tanto desde el punto de vista de la temática que hemos tratado hoy como cualquier otra duda que tengan. Bueno, adelante. Aquí Nancy, Adriana pregunta, me gustaría saber si en la última actividad del momento metódico debemos realizar los instrumentos cuantitativos y cualitativos o simplemente nombrar. Simplemente nombrar. No sé si le quieres explicar o lo explico yo. Explícalo tú, que estás llevando la directriz en eso. Ok, Adriana, en esta última actividad que vamos a hacer es simplemente planificar la investigación transcompleja desde la metodología, ¿verdad? Porque hasta ahora elaboramos, como decir, el planteamiento del problema, como lo llamamos de manera tradicional, pero que aquí hemos dicho caracterizar la realidad. Luego, lo que acabamos de terminar, que hoy la doctora Nancy dijo, está listo, es la fundamentación teórica. ¿Qué falta ahora? El capítulo 3, o sea, la planificación de cómo haríamos esa investigación si la lográramos hacer, ¿verdad? Nosotros planteamos que en este diplomado queda hasta ahí, como un proyecto, y que si hacemos una segunda fase, iríamos entonces a las comunidades o a donde ustedes hayan planteado aplicar esos instrumentos. Entonces aquí van a quedar indicado cuáles serían los instrumentos cuantitativos, cuál es lo cualitativo, a quién se le aplicaría, cómo se tabularía y analizaría la información cuantitativa y la cualitativa, desde cuáles técnicas. Es decir, todo como si fuésemos a planificar un capítulo 3. A nivel de proyecto, exactamente. Es la planificación del proceso. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por la aclaratoria, porque me surgió esa duda con la actividad, con la clase de hoy, pues que mostraron la tabulación de resultados de unos instrumentos cuantitativos
y se habló de la triangulación, entonces me quedó la duda. Perfecto. Ya yo he estado reuniéndome con la compañera con la que estoy trabajando y hemos ido avanzando en ese capítulo 3, en ese momento 3. Excelente. Perfecto, esa es nuestra idea, de que si podemos hacer un segundo diplomado, una segunda fase o curso, o cada uno por separado vayan aplicando después, ¿verdad? Aquí hay una pregunta de la doctora María Elena Latuf. ¿Cuáles serían esos verbos para los objetivos que expresen y permitan desarrollar la investigación transcompleja? Bueno, fíjate que esos verbos los colocamos en la primera sesión. Hay un autor que él plantea lo que él llama objetivos o verbos para objetivos duros, que sería para los objetivos cuantitativos, que es leal, lo que él llama verbos para los objetivos cualitativos y lo que él llama verbos complejos, que serían los que tendrían que ver con esa complementariedad. Por ejemplo, un verbo para los objetivos cuantitativos sería explicar, y determinar, identificar. Por ejemplo, en esto de lo que va a ser el libro 1, cuando yo hablo de la realidad visible, ¿verdad? Que es lo que de alguna manera todos vemos, y que yo decía, bueno, todos vemos que realmente desde el punto de vista económico de investigación se ha disminuido, que la gente tiene que trabajar mucho para lograr un mínimo sueldo. Entonces, eso a lo mejor lo ponemos desde el punto de vista cualitativo y diríamos comprender la realidad de la investigación en las universidades, caso de estudio. Pero cuando nosotros decimos que después vamos a ver qué elementos, por qué hemos llegado a eso. Entonces decimos que hay objetivos, que hay elementos de orden político, económico, social, cultural, porque realmente culturalmente estamos acostumbrados a que la investigación es únicamente científica, con el método científico, únicamente en la universidad, que no pueden participar otras personas, lo que hablábamos ahorita de los saberes tradicionales. Entonces a lo mejor ahí nosotros podemos colocar un verbo, explicar los elementos de orden político, económico, social, cultural y educativo que están interactuando en la investigación en la universidad. ¿Verdad? Entonces tenemos un objetivo cuantitativo, un objetivo cualitativo, pero luego deberíamos tener un objetivo que vaya a ese trabajo que la doctora Nancy acaba de decir, de complementariedad lógica, ¿verdad? Dialéctica, que se pongan a hablar los datos cuantitativos con la información cualitativa, y ahí Leal dice, ¿verdad?, que contrastar, que comparar, para él son objetivos complejos. Él también habla de estructurar. Entonces nosotros, claro, tal vez por la experiencia que hemos venido haciendo, diríamos que es contrastar, ¿verdad? Que era cuando hablábamos de que ahora la triangulación para nosotros no solo es de los hallazgos cualitativos, sino que triangulamos datos cuantitativos con información cualitativa y con información documental. Es decir, que la triangulación dice qué dijeron los actores, por ejemplo, qué dijeron los estudiantes en un cuestionario, qué dijeron los profesores en una entrevista, qué dicen los autores. ¿Verdad? Esa triangulación que es diferente. De hecho, hay una profesora que la llama transangulación. Cada una de ellas, llegar a ese proceso implica un verbo que tenemos que, bueno, nosotros decimos hasta ahora lo hemos venido manejando con Leal porque él tuvo, digamos, esa idea de que planteó 3 tipos de verbos para 3 tipos de objetivos. Y que los últimos los llama objetivos complejos. No sé si está respondida la pregunta. Ella dice, es decir, que no hay verbos que conlleven el multienfoque. Sí, no hay, pero lo podemos inventar. ¿Verdad? La doctora Dani siempre dice lo que hay y lo que podemos inventar. Así es. Por eso hablamos así también de un lenguaje transcomplejo, que quizás encontremos un verbo complementar, el complementar. Al comienzo hablábamos mucho, Nancy, de resignificar, y habían personas que decían que ustedes todo le agregan un re, ¿verdad? Repensar,
reubicar. Entonces, bueno, ahí veríamos cuáles serían esos verbos particulares, pero sí, efectivamente no hay verbos que conlleven al multienfoque, no, efectivamente Yo no. diría complementar dialógicamente tal cosa, reflexionar críticamente tal cosa, o sea, eso que es al final lo que da cuenta de todo ese proceso recursivo, ¿no? De toda la información recabada. Sí, mira, dice aquí José González, sería interesante una segunda fase o curso para desarrollar otros elementos de la investigación tan compleja. Eso es lo que nosotros quisiéramos, porque ahorita ustedes van a dejar, ¿verdad? Imagínense, este curso va a ser tan bueno, este diplomado, que van a tener 3 libros. El libro del capítulo 1, el libro del capítulo 2 y el libro del capítulo 3, pero que los 3 juntos serían un proyecto de investigación. Exacto. Colaborativo, multienfoque, y luego la idea sería aplicar, porque a lo mejor en el aplicar, y ya como empezaron a formar equipo ahorita para hacer digamos, la actividad 3, ya empiezan un poquito a intercambiar, porque lo ideal sería no que cada uno aplique en su universidad, sino que de repente encontraron algo en la universidad. Yo esta mañana, como le decía anoche o esta mañana, estaba leyendo de nuevo el libro y veía, oye, está la Universidad Nacional Abierta, están varias universidades. Entonces, de repente, la persona que está en una universidad hizo algo y dijo, mira, me encontré con esto. Y entonces lo comparten con otra universidad para ver cómo da. ¿Verdad? Y que lo permite ahorita la tecnología, pues porque no hay que ir hasta allá, sino que se puede hacer vía virtual. Aquí dice una pregunta, en segunda fase podría considerar y abarcar la cuestión de la transformación en el enfoque integral tras complejo. Considerar y profundizar los aspectos nucleares de la transformación que residen en las interrelaciones complejas entre el saber y el poder de la acción misma. Ok, por aquí otra pregunta. Fecha tope de entrega del momento 3. Bueno, debería ser la próxima actividad, que es la última, ¿verdad? En 15 días culminamos, sí, en 15 días culminamos los encuentros síncronos del diplomado. Pero nosotros quisiéramos que participaran un poco oralmente, por lo menos 2 personas, porque fíjense, se ha insistido suficientemente a lo largo de estas semanas y hoy la doctora Nancy decía, y de alguna manera cuando decimos repensar, reflexionar, reflexión, acción, reflexión, es que necesitamos poner sobre la mesa algunas cosas, ¿verdad? Que nos permitan precisamente darnos cuenta de esto que yo decía al comienzo, de que cuando yo leía, yo decía, esto deberíamos cambiarlo para allá, ¿verdad? Pero eso es normal que ocurra porque esa es la reflexión, pero que la idea sería que la reflexión fuera en colectivo, no solamente de manera individual, pues, sino que, por ejemplo, Pedro dice, en la segunda fase podríamos considerar tal cosa, y nosotros diríamos, ok, tienes razón, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Y entonces viene la participación y llegamos a un consenso y decimos, bueno, vamos a aplicar esto, vamos a hacer esto, porque esto fue lo que decidimos entre todos, porque hasta ahora nosotros hemos tratado de, es un ejercicio tanto para ustedes como para nosotros novedoso, a pesar de las muchas dificultades que puedan existir, a pesar de las críticas que puedan surgir después de que, mira, esto no va aquí, esto va allá, o que no entendimos cómo era, no importa. Lo que es una experiencia buena y novedosa, porque nosotros hemos dado este curso muchas veces y nunca lo habíamos hecho. Entonces, eso es lo importante. Entender que la investigación no es una camisa de fuerza y que no es única forma de hacerlo. Entonces, ojalá que ustedes participen. Y bueno, que yo quisiera darle la palabra por lo menos a 2 antes de despedirnos. Yo siempre digo, bueno, si no hay voluntario lo nombramos. Aquí está Pedro Díaz Carrizo, que no sé por qué aparece ahí al final. Pedro, ¿quieres participar? Por ejemplo, Arlene, que Arlene es la que ha hecho la compilación, ha ayudado con las portadas, lo que le ha Sí. costado ese trabajo.
parece mentira, la referencia. Yo esta mañana le decía a Nancy, con la referencia, pareciera que todos lo sabemos, pero hay cositas que todavía no sabemos. Por eso es importante, como les decía, que hablemos, pues. Pedro dice que no tiene micrófono disponible, de acuerdo. Vamos a ver otro en la lista, o nómbrense voluntariamente ustedes. Absoluto silencio, Nancy. Sí, ya veo. Mira lo que dice María Elena. Eso es muy bueno, lo que está diciendo ella, porque lo tenemos. Lo tenemos. Dice, yo pienso que debería crearse un diccionario. Fíjate, importante eso, porque es lo que estamos hablando. O sea, claro, ustedes no saben todo lo que tenemos. De hecho, dos cosas, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando comenzamos por allá en el 2000, no sé si sería del 2012, bueno, comenzamos en el 2003, pero en el postdoctorado comenzamos en el 2012, se hizo un primer, lo llamamos así como palabras clave, luego se hizo otro, y en el año 2024, o no sé si fue en este mismo año 2025, que se terminó. Sí, es reciente, es Sí, es reciente. reciente. Se lo vamos a pasar para que lo tengan. Se hizo Yo estoy buscando a ver si lo ubico. Ajá, un último, lo llamamos, ¿cómo fue que lo llamamos, Nancy? Glosario no fue. Tesaurus, el Tesauro. tesaurus. Ajá, tesauro. Lo hicieron 4 compañeras de Redí. Ellas recogieron lo que pensaron que eran las principales dificultades en esto del lenguaje. Nos preguntaron a nosotros, incorporaron algunas cosas que, por ejemplo, la doctora Nancy siempre está inventando cosas. Si algún otro dijo algo, lo incorporaron. Entonces, fíjense que tenemos eso, ¿verdad? Que lo acabamos fue, como dice ella, reciente, sí, creo que lo presentamos en la primera feria del libro de este año. Y también ya terminamos el libro donde la doctora Nancy y yo escribimos los 2 principios epistemológicos, los 2 principios metodológicos que incorporamos basados en la inteligencia artificial, que se lo compartimos a ustedes cuando hicimos la sesión 3, pero que ya lo tenemos, ya terminamos el libro, pues. Entonces, sí, es importante eso del diccionario glosario de términos vinculados al tema, claro que sí. Y siempre a lo mejor van a faltar. Por eso ellas dijeron que era, digamos que esta era como la última versión por ahora, ¿verdad? Porque hay que ir incorporando terminologías. Y que cada uno, lo que yo decía también temprano, pues, que digamos que cada pensador, cada investigador tiene una idea, pero que esa idea no es definitiva. Entonces, por eso es importante el trabajo en equipo, compartido, ¿verdad? La doctora Nancy y yo estamos hablando casi todo el día o casi todos los días, poniéndonos de acuerdo en cosas, y aún así hay momentos que, por ejemplo, esta presentación la revisamos varias veces, Nancy, y sin embargo... me di cuenta que tenía detalles, sí. Sí, exactamente. A mí me pasó también en estos días que vi una palabra que no estaba correctamente escrita y la revisamos en la semana varias veces, porque ella me la manda, yo la mando, la volvemos a revisar. Pero bueno, eso forma parte precisamente de esto, pues de que estamos en actividad permanente sobre la transcomplejidad, que no es que, no, ya esa lámina la hicimos una vez y no la revisamos más, no. De hecho, la seguimos revisando cada vez. Entonces no hay un voluntario, ya tienen en el chat el Tesaurus Transcomplejo, es 2025, la doctora colocó el que está en Dialnet, también lo pueden buscar en Calameo, pero ahí lo tienen, perfecto. Ahí está, esa es la última versión, como les digo, hecha por 4 profesoras que pertenecen al grupo de Redí, varias de ellas relacionadas con el área de lengua y que algunas no necesariamente relacionadas con el área de lengua, pero que les gusta la temática, entonces participaron.
Bueno, vamos a nombrar un voluntario que termine el día de hoy, porque si no hay voluntario, Ramón Suescu, la otra vez yo nombré a Ramón, no, vamos a buscar otro, Yamili, ha estado calladita a lo largo de estas 4 semanas, nosotros conocemos a Yamili desde que hizo el doctorado, tanto la doctora Nancy como yo conocemos a Yamili, Lenis, ¿cuál de las dos quieren hacer el, Buenas eh, noches, buenas adelante? noches. Buenas Bueno, noches, Lenny. sí, yo quería, es importante resaltar sobre lo que son el origen de los datos en cuanto, como se habla específicamente en la parte cuantitativa. Acá se habló sobre que obviamente puede ser por un cuestionario, ¿verdad? Lo que es la procesión de las variables, con los ítems, ese puede ser el origen de los datos para hacer para la investigación. Pero también es importante resaltar que ese origen de datos no necesariamente puede venir de un cuestionario, puede venir, por ejemplo, de un departamento, en este caso, nuestro fenómeno de estudio, que es el departamento de investigación. Por ejemplo, el departamento de investigación y que nos faciliten los números, como decimos nosotros en la parte cuantitativa, nos faciliten los datos sobre, por ejemplo, el porcentaje de profesores que investigan, de profesores ordinarios, porcentaje de profesores, que si son los datos que nos interesa, profesores de datos contratados, el porcentaje de profesores e investigadores que investigan o no investigan. Entonces ya esos datos no hay necesidad de una operación de variables, ¿verdad? Sino que ya lo tenemos en crudo y ya directamente lo podemos comparar con nuestros hallazgos de la parte cualitativa. No sé si me entiendes, pues tenemos unos datos ya directos, sin necesidad de hacer una encuesta, claro, dependiendo de la naturaleza de la investigación. No, es perfectamente válido lo que acabas de señalar. Incluso tú estás diciendo datos que te proporciona la universidad, porque estamos hablando de investigación en la universidad. Efectivamente, si tú tienes eso, lo puedes conseguir. ¿Para qué hacer una encuesta para eso, verdad? Exacto. Eso es importante. Incluso podemos conseguir informes, por ejemplo, el informe de la UNESCO, de Clarkson, ¿verdad? Donde hay estadísticas que nos pueden servir. Lo importante de lo que tú acabas de decir, además de que no necesariamente implica la aplicación de un cuestionario, de una encuesta o de un instrumento cuantitativo, es que lo que interesa es eso, que haya información cuantitativa, cualitativa, información incluso cuando hablamos de saberes ancestrales, saberes cotidianos, significa eso, porque todo lo hemos estado hablando con alguien en un sitio de la universidad y cuando está hablando contigo te da una información que tú no sabías, que tú en ese momento no estás entrevistando, pero esa información te sirve para la investigación que estás realizando. Que eso forma parte justamente de lo que siempre hablamos de que la investigación es compleja e inclusiva, porque uno a veces le están diciendo cosas que son más importantes que incluso que la entrevista y no lo toma en cuenta porque está limitado a lo que dice la entrevista o a lo que dice la encuesta, el cuestionario, ¿verdad? No, es eso. Toda esa información que hay transitando en la universidad, en los libros, ahorita con las redes. Uno cada vez que abre un grupo por ahí encuentra información. Yo creé un chat nada más para guardar esa información, que en el momento no tengo tiempo de verla, pero que me está hablando de investigación, que me está hablando de algo que yo estoy trabajando en este momento, me está hablando de educación, o me está hablando de inteligencia artificial, todo eso yo lo estoy guardando, ¿verdad? En un momento determinado lo busco y lo trabajo, y esa, como dices tú, puede ser información cuantitativa y cualitativa, y no proviene ni de encuestas ni de entrevistas. Muy bien eso, Lenny. Bueno, le damos la palabra. Ajá. Y también quiero aportar algo. Hay instrumentos de recolección de información cuantitativos ya estandarizados, ya validados, que también se pueden utilizar. Se pueden adaptar inclusive, es decir, también existe esa posibilidad, por ejemplo, en disciplinas, por decir la psicología, ¿verdad? Que ya tiene todos esos tests, todo ya estandarizado y validado, se pueden utilizar. O sea, hay un amplio abanico de posibilidades para la aplicación de instrumentos, sobre todo en la investigación cuantitativa. No así para la investigación cualitativa, que es más particular, más específica del contexto, de la situación,
del fenómeno como tal. Bueno, Nancy, eso que estás diciendo es bien importante porque nosotros, y por eso le decía que los psicólogos y a lo mejor otras profesiones, pues yo hablo de los psicólogos porque sé que por lo menos yo me acuerdo que aquí en Maracay hubo mucho una controversia en un determinado momento porque había un departamento de la Universidad de los Andes de psicólogos que ellos, todos los instrumentos que utilizaron en la investigación en ese momento, ellos lo validaron, le determinaron confiabilidad y lo tenían, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de los años 90 en adelante. Entonces, para esta época hay muchísimos instrumentos que ya existen en investigaciones nacionales, extranjeras, que están en internet. Entonces, uno lo que tiene es que ubicarlo, revisarlo, adaptarlo, y no necesariamente tiene que hacerse uno nuevo. Y obviamente decir pues de dónde lo tomó, cómo lo modificó, ¿verdad? Eso es importante, porque si no seguimos hablando de que estamos en nuestra complejidad, de que estamos teniendo un pensamiento nuevo, pero seguimos actuando de la misma manera. Entonces, estar en esta época implica tener ese conocimiento de que todo lo que hay en el mundo virtual lo podemos usar. Solo tenemos que decir la verdad. Eso no es de nosotros, lo tomamos, lo encontramos, me lo prestaron, lo conseguí, lo modifiqué de esta manera, lo validé de nuevo, ¿verdad? Todo lo que de una vez de algo corresponde, pues. Bueno, entonces decía, ¿quién va a cerrar? Aquí como predominan las mujeres, Adriana Millán, ¿quieres cerrar tú? O uno de los caballeros presentes, Ramón. Definitivamente hablamos más por WhatsApp. Yo creo. Les gusta más escribir que hablar. Sí. Bueno, entonces nos seguiremos contactando por el WhatsApp. Como les dije hoy, ya recibí satisfactoriamente todos los aportes para el libro 2, ya vamos en ese proceso y bueno, yo creo que en pocos días ya los estarán recibiendo para la lectura, para divulgarlos. Bien importante también esa tarea de divulgar el pensamiento transcomplejo, la investigación transcompleja, lo que estamos haciendo. Y varios de ustedes también se han comunicado por lo privado, exponiendo esa necesidad de una segunda fase que estamos pensando denominarla como un diplomado avanzado de investigación transcompleja para ya ahí realizar, llevar a cabo pues la investigación, la elaboración de los instrumentos, la aplicación, todo este proceso que hoy vimos de manera puntual. Así que bueno, estamos preparando eso y bueno, nos seguimos viendo por WhatsApp en 15 días, fecha tope para la entrega de la tarea 3 y bueno, seguimos trabajando. Un placer como siempre compartir contigo, Crisálida, y con todos ustedes. Que estén muy bien. Un abrazo, buenas noches. Gracias, Nancy. Y como decía Lenny, fíjate que si hacemos esa segunda parte, desde cada universidad podemos conseguir la gente, los investigadores, como dice ella, qué están haciendo, cuáles son sus líneas de investigación, qué han escrito últimamente, ¿verdad? Incluso que han escrito ustedes mismos. Número de publicaciones, que son datos importantes cuantitativos, por ejemplo. Sí. Bueno, entonces un abrazo para todos, estamos pendientes, ahorita compartimos lo que grabó el Zoom, el resumen que hace, que a nosotros nos parece que a veces es buenísimo, ¿verdad? Porque trae lo principal, compartimos la presentación y la grabación. Bueno, seguimos adelante, nos vemos en 15 días, abrazos y bendiciones. Gracias, Nancy, gracias a todos.